Los piratas usaban gatos para predecir tormentas con 85% de precisión. Cuando las ratas huían del barco y los gatos hacían volteretas en los mástiles, la tripulación sabía que estaba en problemas graves. Pero ¿cómo salvaban estos animales más vidas que los pronósticos modernos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo los piratas sobreviven a tormentas masivas sin tecnología moderna, sin aplicaciones del clima, sin radar, ni siquiera un pronóstico básico? Tenían que encontrar maneras de predecir y sobrevivir a los peores arrebatos de la naturaleza en el mar. Y sus soluciones harían que los marineros modernos se rieran o tomaran notas. En los días antes de los sofisticados sistemas de radar y aplicaciones meteorológicas, estos sinvergüenzas del mar tenían que confiar en su ingenio, sabiduría, a veces en observaciones simplemente extrañas para mantenerse vivos. Te diré que se volvían bastante creativos al respecto. El cielo era su informe del clima, menos el encantador meteorólogo con un cabello perfecto. Los piratas pasaban horas observando las nubes cambiar, desarrollando una capacidad casi sobrenatural para leerlas. Esas nubes blancas y esponjosas que lucen tan pacíficas en tus fotos de picnic en el jardín, para los piratas eran como señales de advertencia de la naturaleza. Cuando esos inocentes penachos se transformaban repentinamente en torres oscuras y amenazantes, cada marinero sabía que se preparaba un viaje salvaje. Más interesantes aún eran las nubes cirros de alta altitud, esas finas y ligeras que parecen colas de caballo. Si un pirata veía a estos chicos malos, sabían que tenían aproximadamente 24 horas antes de que golpeara una tormenta. Los piratas eran básicamente barómetros humanos. Podían literalmente sentir que una tormenta se acercaba en sus huesos. Y no solo estoy hablando de esa vieja lesión en la rodilla que estaba molestando. La presión del aire caía antes de una tormenta, creando una sensación pesada y opresiva que hacía que respirar pareciera succionar aire a través de una pajilla. Un viejo diario pirata que encontré mencionaba cómo una tripulación una vez dio la vuelta a su barco solo porque su capitán dijo que el aire se sentía mal. Resulta que tenía razón. Evitaron navegar directamente hacia lo que se conoció como la Gran Tormenta de 1703, que hundió más de 1000 barcos en una sola semana. Ahora, podrías pensar que todos esos viejos dichos de marineros eran solo tonterías transmitidas después de demasiadas botellas de ron, pero en realidad había una sólida ciencia detrás de ellos. Toma, cielo rojo al anochecer, delicia para los marineros. Cielo rojo por la mañana, advertencia para los marineros. Esto no era solo una bonita rima. Se basaba en el hecho de que los sistemas meteorológicos normalmente se mueven de oeste a este en el hemisferio norte. Un cielo rojo al atardecer significaba que se avecinaba un clima claro, mientras que un cielo rojo por la mañana advertía sobre tormentas que se aproximaban. Los piratas inteligentes podían leer estas señales como hoy leemos mensajes de texto. Hablando de ron, hablemos de uno de los aspectos más divertidos de la previsión meteorológica pirata: sus supersticiones. Algunas tripulaciones eran tan supersticiosas que vertían ron perfectamente bueno al océano para apaciguar a los dioses del clima enojados. Se dice que un capitán guardaba una botella especial de ron para tormentas que solo se abría durante el peor clima, mitad para el océano, mitad para su valentía.
Los registros históricos del Caribe muestran que algunos barcos piratas incluso realizaban ceremonias elaboradas durante tormentas, completas con cánticos y ofrendas de ron. Hablemos de un desperdicio de buen alcohol. Un método particularmente astuto que utilizaban los piratas era observar la altura y el patrón de las olas. Sabían que cuando las olas empezaban a venir de múltiples direcciones a la vez, significaba que diferentes sistemas meteorológicos estaban colisionando, una señal segura de problemas inminentes. Ellos las llamaban matadoras de viudas, por lo peligrosas que podían ser. Diarios de un viejo pirata de 1725 las describían como el mar teniendo una discusión consigo mismo. Bastante poético para un grupo de tipos que probablemente no se habían cepillado los dientes en años. Un hecho menos conocido es que los piratas también usaban sus narices para predecir el clima. Decían que podían olfatear una tormenta que se acercaba, y la ciencia moderna respalda esto. Lo que realmente estaban olfateando era ozono, creado por tormentas eléctricas, y el distintivo olor a lluvia golpeando el suelo seco arrastrado por el viento. Algunos capitanes experimentados eran tan buenos en esto que sus tripulaciones les apodaban brujas del clima, aunque probablemente no se lo decían a la cara. Es realmente inteligente como todo este sistema de predicción del clima funcionaba en conjunto. Un buen capitán pirata tomaba todo en cuenta. Las nubes, la presión del aire, e incluso esos viejos dichos que parecen tontos a primera vista. No era perfecto, pero funcionaba sorprendentemente bien. Los registros históricos mostraron que los piratas experimentados podían predecir tormentas importantes con aproximadamente un 70% de precisión. No está mal para personas que pensaban que la Tierra era plana. Algunos de los métodos más únicos incluían observar el color del mar. Y un verde oscuro a menudo significaba que se acercaba mal tiempo. Mientras que un azul claro y brillante generalmente significaba un buen clima de navegación. Los piratas también prestaban atención a la luna. Notaron que las tormentas eran más probables durante la luna llena debido a su efecto en las mareas. Una tripulación particularmente supersticiosa incluso mantenía un registro de qué miembro de la tripulación roncaba para predecir el peor clima. Aunque sospecho que eso tenía más que ver con mantener la moral alta durante los largos viajes que con la predicción del clima real. O los piratas más experimentados podían combinar todas estas señales en un sistema de predicción sorprendentemente preciso. Notaban cómo cambiaba la dirección del viento. Vigilaban cualquier fosforescencia inusual en el agua por la noche e incluso seguían cómo les dolían sus viejas heridas de batalla. No era exactamente el canal del tiempo, pero les mantenía vivos en algunas de las aguas más peligrosas del mundo. Y aunque estas habilidades de lectura del tiempo eran impresionantes, los piratas tenían algunos pronosticadores aún más sorprendentes en sus barcos. Eran peludos y emplumados. Así es, que los piratas confiaban en los animales para predecir tormentas, y estas criaturas eran sorprendentemente buenas en su trabajo. Empecemos con los gatos del barco, los campeones de la previsión meteorológica en el mar. No eran tus gatos domésticos promedio descansando en los rayos del sol y tirando cosas de los estantes. Los gatos de los barcos eran considerados tan valiosos por sus habilidades de predicción de tormentas que algunos piratas realmente los robaban de otros barcos. Un gato valía su peso en oro, lo cual, admitidamente, no es mucho para un gato, pero entiendes la idea. Investigaciones de historiadores marítimos muestran que alrededor del 90% de los barcos piratas en los años 1700 tenían al menos un gato a bordo.
más famoso probablemente fue Storm Sally, un gato negro que navegó con el notorio capitán Sam Bellamy. La leyenda dice que ella predijo la tormenta que eventualmente hundiría su barco, aunque claramente nadie le prestó atención ese día. Tal vez estaba demasiado ocupada limpiándose las patas. La forma en que los gatos predecían tormentas era realmente increíble. Comenzaban a actuar de manera extraña horas antes de que cualquier humano pudiera sentir problemas. Hablamos de estornudos, asearse al revés y ponerse súper nerviosos. El registro de un pirata de 1788 describe a la gata del barco haciendo volteretas desde el mástil. Aunque sospecho que esa entrada en particular podría haber sido escrita después de un par de rondas de ron de más. Pero no era solo cuestión de gatos. Las aves marinas eran como el sistema de alerta temprana de los piratas. Estas aves tenían un mejor radar meteorológico que la mayoría de los aeropuertos modernos. Cuando los piratas veían gaviotas y albatros dirigiéndose repentinamente hacia el interior, sabían que era hora de cerrar las compuertas. En un estudio de los diarios de barcos de la época dorada de la piratería, mostró que el comportamiento de las aves marinas predecía tormentas con una precisión de aproximadamente el 85% del tiempo, lo cual es mejor que algunas aplicaciones meteorológicas que he usado. Algunos barcos piratas tenían puestos de observación especiales solo para observar el comportamiento de las aves. Los llamaban nidos de aves, de donde proviene el término nido de cuervo hoy en día. Aunque, ¿por qué lo llamaban nido de cuervo cuando estaban observando gaviotas? Es un misterio. Tal vez un nido de gaviota simplemente no sonaba tan bien. Ahora, hablemos de los héroes no reconocidos de la previsión meteorológica pirata. Ratas, sí, esas mismas ratas que probablemente llevaban un montón de enfermedades también salvaban incontables vidas de piratas. Cuando las ratas comenzaban a moverse hacia las partes más altas del barco, o peor aún, intentaban irse, los piratas sabían que estaban en graves problemas. De hecho, hay un caso documentado de 1716 donde toda una tripulación pirata abandonó el barco solo porque vieron a las ratas marcharse. El barco se hundió en una tormenta al día siguiente. Las ratas presumiblemente ya habían reservado unas vacaciones agradables en algún lugar soleado. La conexión entre ratas y previsión meteorológica no era solo superstición. Los científicos ahora saben que las ratas pueden detectar cambios en la presión del aire mucho mejor que los humanos. Pueden sentir una tormenta venir días antes de que veamos la primera nube. Un diario de un capitán anotó: cuando las ratas suben, nosotros salimos. Corto, simple, y probablemente salvó bastantes vidas. Incluso los insectos desempeñaban su papel en este servicio meteorológico animal. Las moscas se volvían más agresivas antes de una tormenta y las cucarachas comenzaban a aparecer en la cubierta, lo que era básicamente la forma de la naturaleza de decir: oye, viene agua y mucha. Un pirata escribió que confiaba más en el sentido del clima de una cucaracha que en el de su primer oficial. Aunque para ser justos, se sabía que el primer oficial navegaba siguiendo a las sirenas, que resultaron ser manatíes. Los piratas, realmente astutos, aprendieron a observar a todos estos animales al mismo tiempo. Si el gato hacía volteretas, las gaviotas se dirigían a la costa y las ratas reservaban boletos de crucero. Bien, no necesitabas ser un genio para averiguar lo que se venía, aunque algunos capitanes aún necesitaban ser convencidos. Hay una historia famosa sobre un capitán pirata que ignoró todas estas señales y
y terminó teniendo que nadar de regreso al puerto. Supuestamente, su tripulación le puso el apodo de Capitán Cabeza de Pájaro después de eso. Con todos estos pronosticadores animales a bordo, pensarías que los piratas habrían estado bastante seguros en el mar. Pero saber que una tormenta se avecinaba era una cosa. Afrontarla era algo completamente diferente. Preparar un barco era como intentar limpiar tu habitación en 5 minutos antes de que tus padres llegaran a casa. Excepto que en lugar de calcetines sucios, estabas lidiando con varias toneladas de trampas mortales de madera. Primero, los cañones. Estos chicos malos no eran solo para lucir. Cada uno pesaba tanto como 5 coches modernos combinados. Un cañón suelto en la cubierta durante una tormenta era como tener a un elefante enojado haciendo parkour en tu barco. No es divertido. Los piratas utilizaban cuerdas gruesas y cuñas de madera para asegurarlos. Un proceso que llamaban encerrar los cañones. Los registros históricos muestran que más marineros murieron por cañones sueltos durante tormentas que por el fuego de cañones en batallas. Hablemos de ser asesinados por tus propias armas. El verdadero caos comenzaba en la parte inferior del barco. Los piratas tenían que mover todo lo pesado a la parte más baja del barco. Un trabajo que odiaban absolutamente. Imagina jugar al Tetris. Pero cada pieza pesa cientos de libras. Y la sala de juegos se balancea de un lado a otro. El diario de un pirata de 1721 se quejaba. Moví el cofre del tesoro por tercera vez hoy. El capitán dice que es para el equilibrio. Yo digo que simplemente disfruta viéndonos sufrir. Asegurar todas estas cosas no era solo cuestión de mantener el orden. Cuanto más bajo pudieran llevar el centro de gravedad del barco, menos probable era que volcaran. Un estudio de naufragios de la época dorada de la piratería muestra que los barcos con carga adecuadamente asegurada tenían 3 veces más probabilidades de sobrevivir a tormentas importantes. Aunque sospecho que el estudio no contó los barcos que se hundieron con toda la tripulación. Los muertos no cuentan historias, como dicen. Luego estaba la situación del fuego. Los piratas tenían que extinguir cada llama en el barco. Linternas, fuegos de cocina, todo. ¿Alguna vez has intentado orientarte en un barco en movimiento en completa oscuridad? Es como jugar a Marco Polo en un castillo inflable, excepto que la piscina es todo el océano. Los registros muestran que el fuego durante las tormentas hundió más barcos piratas que las batallas navales. Una chispa en el lugar equivocado podría convertir un barco resistente en madera a la deriva en pocas horas. Pero la verdadera acción sucedía en el aparejo. Los piratas tenían que ajustar las velas de la manera correcta. Demasiada vela y el viento podría arrancar los mástiles. Muy poca, y perderían el control del barco. Llamaban a esto refear las velas. Y probablemente era el trabajo más peligroso en el barco. El proceso consistía en subir a 50 pies en el aire, tratando de plegar enormes lienzos mientras todo el barco se balanceaba bajo ellos. Un pirata veterano lo describió como tratar de plegar una manta mojada mientras montas un caballo salvaje, excepto que el caballo está borracho y tratando de matarte. Los piratas desarrollaron un sistema complejo de gestión de velas para tormentas. Usaban diferentes combinaciones dependiendo de la intensidad del viento. Velas completas, velas a medias, velas a un cuarto, o en los peores casos, solo una pequeña vela de tormenta no más grande que una sábana moderna. Hacer esto mal significaba desastre. Los registros de 1915 describen un barco pirata que mantenía demasiada vela durante una tormenta en el Caribe. Los mástiles se rompieron como ramas, llevándose medio cubierta con ellos. La preparación más crítica era reforzar el casco mismo. Los piratas corrían cuerdas de soporte adicionales llamadas estacas preventivas de proa a popa.
esencialmente dando a su barco un corsé ajustado para ayudar a resistir la torsión en mares agitados. También instalaban bombas de emergencia, generalmente dispositivos de madera simples que podían mover alrededor de 100 galones por minuto. No muy eficientes según los estándares de hoy, pero cuando tu barco está tomando agua, cada gota cuenta. Una innovación particularmente ingeniosa fue el ancla de tormenta. A diferencia de los anclajes regulares, estos estaban diseñados para ser arrastrados detrás del barco durante el mal tiempo, actuando como un freno para ralentizar la embarcación y mantener su proa apuntada hacia las olas. Hechos de lona pesada y cuerda en forma cónica, estos anclajes marinos podían significar la diferencia entre sobrevivir a una tormenta y convertirse en escombros en el fondo del océano. Los piratas también debían asegurar sus armas y municiones. La pólvora mojada era pólvora inútil. La almacenaban en cajas especialmente diseñadas, forradas con brea y lona. A veces incluso envolviendo los cuernos de pólvora individuales en cuero tratado. Según el inventario de un barco de 1722, un solo barco pirata podría transportar más de 1 tonelada de pólvora, toda la cual necesitaba mantenerse completamente seca a pesar de las olas que estrellaban sobre la cubierta. Todo el proceso de asegurar un barco contra tormentas era un trabajo agotador y peligroso que tenía que hacerse a la perfección, porque no había segundas oportunidades en el mar. Pero incluso con todos estos preparativos, la parte más peligrosa aún estaba por venir. Sobrevivir a una tormenta en el mar no solo significaba mantener el barco a flote, también se trataba de mantener a la tripulación respirando. La tripulación de un barco durante una tormenta era como un equipo de danza realmente peligroso, donde un movimiento en falso significaba que alguien iba a nadar con los tiburones. Regla número 1. Mantenerse atados. No como en las películas. Los piratas corrían largas cuerdas llamadas líneas de vida a través de la cubierta a las que podían atarse. Según los registros de barcos de los años 1700, caer por la borda durante una tormenta tenía una tasa de supervivencia de exactamente 0%. Un capitán escribió, hoy perdí a Johnson. Dijo que atarse al barco era cosa de cobardes. Los peces probablemente no estén de acuerdo. Trabajar en turnos era crucial. No podías tener a todos agotados al mismo tiempo. Así es como los barcos terminan siendo museos submarinos. Un guardia típico de tormenta duraba 4 horas y las tripulaciones desarrollaron un sistema de rotación que haría que los programadores modernos de lugares de trabajo se pusieran celosos. Los registros históricos muestran que las tripulaciones que manejaban bien sus turnos tenían un 60% más de posibilidades de sobrevivir a tormentas largas. Aunque, como anotó un pirata en su diario, 4 horas en cubierta se sienten como 4 años cuando te están golpeando olas del tamaño de iglesias. La cubierta durante una tormenta no era lugar para movimientos elegantes. Los piratas aprendieron a arrastrarse en lugar de caminar. Suena tonto, pero los mantenía vivos. Se movían sobre 4 patas, manteniéndose lo más bajos posible. Un pirata particularmente orgulloso se negó a arrastrarse e insistió en caminar normalmente. Sus compañeros de tripulación le pusieron el apodo de Harry el de Paso Alto, justo hasta que se convirtió en Harry el que cayó por la bordo. Manejar las velas en una tormenta requería un increíble trabajo en equipo. Cada ajuste de vela necesitaba un tiempo perfecto. Demasiado lento y el viento podría destrozar la lona. Demasiado rápido y alguien podría enredarse en las cuerdas. Los piratas desarrollaron señales especiales para tormentas porque nadie podía escuchar nada sobre el viento. Una oreja tirada significaba, aprieta esa cuerda, mientras que un muslo golpeado significaba,
aflójala. Confundir estas señales podría ser problemático, como escribió un marinero. McGregor pensó que el capitán estaba bailando. Resulta que estaba tratando de decir que el mástil se estaba rompiendo. Hablando de comunicación, los piratas tenían que desarrollar un vocabulario especial para tormentas. Palabras cortas y claras que no podían malinterpretarse. Ahora se convirtió en vamos. Detenerse se convirtió en sostener. Y cualquier instrucción complicada se simplificaba en señales manuales básicas. Una tripulación aparentemente intentó usar silbatos hasta que se dieron cuenta de que los silbatos de todos sonaban igual. El caos resultante hizo que 3 piratas tiraran la misma cuerda en 3 direcciones diferentes. La comida y el agua durante las tormentas eran otro desafío. Intenta comer sopa mientras montas una montaña rusa. Eso es básicamente lo que eran las comidas. Los piratas desarrollaron una dieta de tormenta de carne seca y galletas duras, alimentos que podías comer con una mano mientras sostienes algo con la otra. También aseguraban los barriles de agua con cuidado adicional. Un barril de agua roto en una tormenta no solo era un desastre, era una posible sentencia de muerte. El trabajo más peligroso era revisar si había daños durante la tormenta. Alguien tenía que ir a la parte inferior regularmente para asegurarse de que el barco no se desmoronaba por dentro. Llamaban a esta alegre tarea la vigilancia de la muerte. Según el registro de un barco, los piratas sorteaban quién asumiría este deber. Y siempre había alguien que de alguna manera lograba sacar la palita más larga cada vez, como escribió un pirata. Es extraño cómo la paja de Murphy siempre es la más larga. Más extraño aún es cómo tiene 6 dedos después de perder 2 el mes pasado. Las lesiones por tormentas requerían pensamiento rápido y prácticas médicas cuestionables. Cortes, fracturas y esguinces eran comunes, pero no podías realizar una cirugía cuidadosa en un barco que se balanceaba. Los piratas desarrollaron un sistema de medicina de arreglos rápidos que haría desmayar a los médicos modernos. Todo. Desde usar ron como antiséptico y analgésico hasta hacer férulas con tablones de barriles rotos. El médico de un barco registró con orgullo que había logrado colocar un brazo roto durante un huracán, aunque admitió que el brazo terminó un poco más curvado de lo que la naturaleza había previsto. Pero incluso con todas estas medidas de seguridad en su lugar, el mayor enemigo de los piratas no eran las lesiones ni las olas. Era la constante amenaza de que su barco se convirtiera en una bañera. Cierren las compuertas. Resulta que esto no era solo algo que los piratas gritaban para sonar genial. Mantener el agua fuera de un barco durante una tormenta era como intentar mantener un barco de papel seco en una bañera. Casi imposible, pero tenías que intentarlo de todos modos. Las compuertas eran como las puertas y ventanas de un barco, excepto que tenían la molesta costumbre de dejar entrar el océano si no las sellabas correctamente. Los piratas las cubrían con lona pesada y clavaban tiras de madera llamadas battens sobre ellas. De ahí la famosa frase. Según los registros de barcos, una sola compuerta mal sellada podría dejar entrar suficiente agua para hundir un barco en menos de una hora. Un capitán escribió: encontré a Thompson tratando de tapar una compuerta con su sombrero. Puntos por creatividad, 0 por efectividad. Los orificios de ventilación planteaban otro problema. Los barcos necesitaban estos agujeros para la circulación del aire, pero durante las tormentas se convertían en la forma de la naturaleza de instalar una piscina cubierta no deseada.
Los piratas desarrollaron un ingenioso sistema de tapones de madera, cada uno marcado con la ubicación de su orificio correspondiente. Por supuesto, siempre había alguien que perdía sus tapones. Registros históricos mencionan a un marinero creativo que trató de usar su colección de calcetines como tapones de emergencia. Sorprendentemente, funcionó, aunque nadie quería estar cerca de él cuando los recuperara. La verdadera pesadilla era lidiar con las filtraciones por debajo de la línea de flotación. Los piratas llevaban parches de emergencia hechos de lona revestida de plomo y tapones de madera de varios tamaños. Cuando surgía una filtración, los golpeaban en su lugar más rápido de lo que podías decir, estamos hundiéndonos. El registro de un barco de 1009 anotó, hoy usamos 40 de tapones, 3 camisas, 2 botas y el sombrero favorito del cocinero para mantenernos a flote. El cocinero no está contento. Los piratas también desarrollaron un ingenioso sistema de detección de fugas utilizando marcas de tiza. Dibujaban líneas a diferentes alturas en el interior del casco. Si las líneas de tiza comenzaban a desaparecer, sabían exactamente cuán rápido estaba entrando el agua. Según los registros marítimos, este sistema simple salvó cientos de barcos al ayudar a las tripulaciones a priorizar sus esfuerzos de reparación. Un diario de capitán anotó, las líneas de tiza desaparecen más rápido que el valor de mi tripulación. Es hora de ser creativos. Las reparaciones de emergencia a menudo requerían soluciones extrañas. Algunas tripulaciones metían brea en las grietas, mientras que otras usaban una mezcla de grasa animal y aserrín para sellar fugas. Se dice que una tripulación particularmente desesperada utilizó toda su provisión de queso para tapar agujeros. Aparentemente, el agua salada lo endureció en algo parecido al cemento. Su entrada en el diario decía, las ratas están decepcionadas, pero al menos no estamos hundiéndonos. Las áreas más críticas a proteger eran las uniones donde se encontraban las tablas del barco. Estas juntas podían abrirse durante las tormentas, convirtiendo el casco en algo que se asemejaba a una cesta muy filtrante. Los piratas mantenían lista una masilla especial para tormentas, una mezcla de brea, un pelo de animales y cualquier otra cosa que pudieran encontrar que pudiera pegarse. Algunas tripulaciones incluso tenían vigilantes de masilla dedicados durante las tormentas. Miembros de la tripulación cuyo único trabajo era buscar juntas que fallaran. Todos estos métodos, desde la predicción del clima hasta las advertencias de animales, desde la preparación del barco hasta la seguridad de la tripulación y finalmente hasta mantener el agua fuera, trabajaron juntos para crear un sistema complejo de supervivencia a tormentas. Mientras que los marineros modernos podrían reírse de algunas de estas técnicas, no se puede negar que estos piratas sabían lo que hacían.